os voy a contar la historia de una de las mayores tragedias civiles sucedidas en España. Esta tragedia me recuerda mucho a lo que pasó hace un año en Valencia. Como podéis ver, hoy estamos en uno de los pueblos más bonitos de España, solo hay que verlo. Dicen que quien viene a este pueblo siente algo mágico, como si cada calle y cada esquina guardara un susurro del pasado. Las fachadas de sus casas parecen detenidas en el tiempo y los adoquines bajo tus pies cuentan historias que solo se sienten al caminar. Las plazas invitan a detenerse, a contemplar y a dejarse llevar por la calma que lo envuelve todo. Sin duda, aquí todo parece invitar a quedarte un poco más, a disfrutar de su gente, sus rincones y esa sensación de hogar que te abraza. Bienvenidos a Puebla de Sanabria. Mirad qué casas. Son todas como de piedra, con madera, súper bien conservadas. Estamos entrando todavía no hemos llegado a lo que es el casco antiguo. Son todas de piedra con techos de pizarra. Aquí es muy usada la pizarra por lo que veo, porque casi todos los techos que estoy viendo son todos de pizarra y con piedra oscura. O sea, oscura así en los muros y así. No sé, igual es típica de aquí la pizarra. Mirar este contenedor de vidrio, lo que han hecho con él. Le han puesto una imagen del pueblo con todas las cosas importantes. El puente San Francisco, el castillo, las murallas, gigantes y cabezudos. O sea, es como que tienes aquí como un poco la guía del pueblo. Sí, es como un mural. Está bastante bien. Por lo menos, mira, es más bonito ver eso que ver el contenedor sin más. Bueno, es curioso. Vamos a adentrarnos en la iglesia de Santa María de Azogue. Es de estilo románico y gótico. Y también quiero deciros que Azogue significa mercado, porque claro, aquí era donde se celebraba el mercado y todo el tránsito de caminos, o sea que era una zona bastante importante. Así que vamos adentro a ver qué bonita es. Construida en el siglo XV, la iglesia de Santa María de Azogue se encuentra en el centro del casco antiguo del pueblo, erigiéndose como un faro de historia y fe. Dentro, la luz suavemente filtrada da una sensación de calma y recogimiento que envuelve a todos los que entran. Sus muros de piedra y sus ventanales estrechos cuentan siglos de vida, de devoción y de comunidad. Los detalles de sus altares y ornamentos muestran la riqueza artística y cultural que este templo ha preservado durante generaciones. Sin duda alguna, caminar por su interior es un viaje en el tiempo, donde con cada mirada se descubre secretos y maravillas del pasado. El pueblo está siendo súper bonito, de verdad. Es que el cartel de pueblos bonitos de España le hace justicia a este sitio. Sí, Es el primer pueblo dentro de la categoría esa en el que estamos, pero si todos son así, esto es una gozada. Ahora nos encontramos aquí en lo que es la Plaza Mayor del pueblo de Sanabria. El que veis ahí enfrente es el ayuntamiento. Si os fijáis, también es una casa balsonada porque tiene el escudo y tiene también el balcón original. Aquí a este lado tenéis la iglesia de Santa María de Azogue y luego las casas típicas. Vamos a estar ahora recorriendo el pueblo para que veáis un poquito todo lo que es el pueblo y la esencia que tiene y por qué es tan bonito. Oigan viajeros, mi recomendación sin duda alguna es que si pasan cerca de aquí no duden en visitar este pueblo, porque es uno de esos sitios que te encantan nada más pisarlos. Es un lugar con muchísima historia, de los que notas que llevan siglos ahí, con sus calles de piedra, casas antiguas y plazas con mucho encanto. La verdad es que aquí todo tiene aire de pueblo de antes, bien cuidado y con mucha personalidad.
Sin duda alguna, pasear por aquí es como viajar a otra época, pero sin dejar de sentirse a gusto, ya que es un sitio tranquilo y acogedor, perfecto para detenerse un rato, sentarse en una plaza o simplemente disfrutar del ambiente. Miren, gente, ella va a flipar ahora, porque ella, en lo que ella estuvo tomándose un cafecito ahí en el bar, yo estuve grabando todas las imágenes que verán a continuación y ya habrán visto ya, y estuve recorriendo todo el pueblo ya. Y si ven lo bonito que es. A mí me encanta, porque el hecho de que sea todo de piedra, con pizarra y con los balcones de madera y eso me parece fascinante. Vale, pues deja que veas. Las vistas son... Es como un pueblito típico nórdico, así como de Noruega, Suiza y esos países, no sé, no he tal estado cual. ahí, pero bueno, es que me parece de verdad... A ver, yo tampoco he estado, pero sí lo he visto en imágenes y en vídeos. Bueno, yo no he visto muchas, no me gusta tampoco ver muchas imágenes así de muchos lugares, porque es como que luego cuando llegas como que no te sorprende, ¿sabes? Bueno. Incluso para venir aquí tampoco he visto gran cosa, porque... No sé, me gusta llegar y verlo. Pero créeme que este te va a sorprender bastante. Mira, lo que me sorprende es que todas las casas que tienen así balcones de madera, pero también hay galerías, las galerías que eran las que hacían que el calor se conservara dentro de las casas. Porque la piedra, bueno, aísla muy bien, tanto en verano para el calor como en invierno para el frío. Sí. Y me encanta cómo lo tienen decorado, mira con ese los balconcito, geranios. Mira ese balconcito de madera, qué guapo. Sí. Lo están como restaurando. Sí. Lo que más me gusta es que está lleno de flores, de vida, sí. de... no sé, si te fijas todos son árboles, flores, macetas de colores, tienen las macetas súper decoradas. Nos encontramos ahora en el Museo de Gigantes y Cabezudos del pueblo de Sanabria. El Museo de Gigantes y Cabezudos es un lugar muy pequeño y sencillo, sin demasiadas cosas para ver ni grandes atractivos. La visita es corta y el espacio no tiene mucha importancia como museo, pero resulta interesante para conocer un poco más sobre las tradiciones del pueblo de Sanabria. Es una parada rápida que ayuda a entender una parte de su cultura popular, sin más intención que mostrar algo típico del lugar. Estas son las fiestas donde podéis ver así como bailan con toda la gente. Los gigantes, sí, hacen como una procesión de gigantes y cabezudos. Para venir a este museo, os explico aquí en la puerta. El museo, la entrada sola sería 1 euro. Ahora bien, si vais a visitar, por ejemplo, el castillo, el museo y la escuela micológica, entonces pagáis 3 euros cada adulto. Luego, a lo mejor tienen algún descuento, eso no lo he preguntado, pues no sé, para jubilados o para gente que esté en paro o para jóvenes también puede ser que tengan algo, no lo sé, ¿eh? Estoy viendo también que muchas de las casas es un pueblo que las dedica mucho a casas turísticas, a, sí. ¿sabes? De turismo, de un día tipo Airbnb o algo así, o sea que también si queréis venir y quedaros aquí algún día no creo que tengáis problema por el alojamiento, porque hay bastantes que pone que son alojamientos turísticos, muchas de ellas, algunas no porque serán habitantes de aquí, porque este pueblo tiene como alrededor de 1700 habitantes por ahí, o sea que algunos sí vivirán aquí y otros pues serán alojamientos turísticos. Me he fijado en los canalones, que están bastante simpáticos, porque le han hecho como una figurita como si fuera de un dragón o algo así, no sé, que le pega muy bien al pueblo, la verdad. Mira, lo que os dije antes, vivienda de uso turístico. Lo ponen así con una plaquita y así se puede ver que es una vivienda de uso turístico, que no vive gente ahí habitual del pueblo, sino que lo alquilan. La verdad es que nosotros entramos por otro sitio que nos llevó el GPS hasta ahí, pero yo creo que la entrada por la que entra todo el mundo es esta de aquí, donde ya empieza a haber pues eso, tiendas de artesanía, restaurantes
y hacen toda la cuesta hasta llegar a la Plaza Mayor, que es donde está la iglesia y el ayuntamiento y el castillo. Y aquí, pues eso, tienen tiendas de artesanía. Y mira, ¿ves? Debe de ser típico lo de las setas, porque tienen muchas setas deshidratadas, que luego una vez que las hidratas, pues crecen un montón. O sea, es una manera de reducirlas dentro de un bote. Y bueno, y mira, tenéis de todo, ¿eh? Desde quesos, cecinas, chorizos. Y ahora nos hemos acercado a una de las pastelerías, que es una de las más antiguas del pueblo. O sea, una no, es la más antigua del pueblo. Y vamos a probar qué dulces típicos hay aquí. A ver, hay muchos productos típicos, pero sobre todo tenían unas rosquillas, los caprichos esos que están hechos con piñones y las galletitas estas que son como almendrados. Parece ser que según la fiesta que fuera se hacían unas o se hacían otras. Entonces vamos a coger una de cada y vamos a probarlas. Les diré a ver qué tal están, cuál es mi veredicto y cuál deben de comprar cuando vengan. Nos hemos comprado unas pastitas típicas. Esta es de vainilla, ¿vale? Voy a probarla. Está muy rica. Me parece muy conocido a un dulce. No, está muy rica, ¿eh? Porque tiene un saborcito. Y tengo otra. Cogidos. Hay más, ¿eh? En las tenéis de anís también. Esta lleva piñones y almendra. Está blandita. Me esperaba algo duro y me sorprendió porque está blandito. Deja un sabor así a almendra y piñón. La pastelería es la más antigua del pueblo. Vámonos comiendo un ratito. Bueno, ya vamos marchando, vamos al castillo. Sí. Que miren el tiempo ya cómo se ha puesto. Han caído unas gotitas, pero que conste que no hace frío ninguno, ¿eh? Sí, pero Se está en maravilla. Cuando llegamos estaba bastante bien y ahora miren Sí, cómo se ha puesto. había incluso sol. Pero lo bueno es que no hay frío, ni una gotita de frío. Ya, ¿eh? No, se está muy bien, la verdad, ¿eh? Yo agradezco este tiempo, porque, bueno, no te asas de calor, ni tampoco te mojas, ni tienes frío. Está perfecto. Nos dijo la señora de la pastelería que no llueve aquí desde marzo, ¿no? Uy, sí, es verdad. Es bastante tiempo sin llover, ¿eh? Es una locura, ¿eh? Y encima estuvieron los incendios hace poco, que eso también Es que son 6 meses sin llover, ¿eh? Claro, es que al estar la tierra tan seca, el fuego se propaga súper fácil. Sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos a ver el castillo. Como está esta cuestecita, ¿no? Sí, un poco empinada. No se nota aquí en cámara, pero es bastante empinada, ¿eh? El castillo de Puebla de Sanabria empezó a construirse en el siglo XV como una fortaleza para defender esta tierra de conflictos y ataques. Sus muros de piedra, su foso y su gran torre muestran lo importante que fue para proteger a quienes vivían aquí. Durante siglos pasó por guerras, reformas y cambios de dueño, adaptándose a cada época. Con el tiempo, dejó de ser solo un lugar militar para convertirse en un símbolo del pueblo, y hoy se puede visitar, conocer su historia por dentro y disfrutar de las vistas desde lo alto. Sin duda es un sitio que te ayuda a entender cómo era la vida antes y por qué este lugar fue tan importante en la historia de la zona. Hay una leyenda que cuenta que aquí vivía el espíritu de una reina mora, una reina de la fortuna. Esta reina mora parece ser que se escuchaba en las noches hablar en otra lengua y que hacía viajes hasta el río Tera para lavar sus cabellos y luego volvía aquí al castillo. No sabemos si es verdad o no, pero es lo que cuenta la leyenda. Bueno, hemos llegado al lago de Sanabria y normalmente esto está en calma, pero resulta que hoy había un concierto y bueno, hay un montón de gente, la verdad. Esto todo que veis aquí, este es todo el lago. Este lago es uno de los lagos glaciares más grandes de Europa. Tiene de dimensiones de perímetro unos 11 kilómetros y de profundidad
como unos 53 metros. Además, todo lo que veis alrededor es una reserva natural, son 22.000 hectáreas y hay alrededor de unas 1.500 especies diferentes. Vamos a caminar por aquí porque parece que hay así como un pequeño paseo y os voy a contar una trágica historia que sucedió aquí hace unos cuantos años. Os voy a contar la historia de una de las mayores tragedias civiles sucedidas en España. Nos tenemos que remontar al año 1954, donde se construyó una presa con materiales deficientes y de muy baja calidad. Esta presa termina de construirse en 1956 y en 1959, el 9 de enero a las 12:20 de la noche, esta presa se rompe, liberando 8 millones de metros cúbicos de agua. Esto era un torrente enorme que corría hacia el río Tera e iba dirección Ribadelago, que era un pueblo que estaba a 8 kilómetros. El terror estaba servido. De las 532 personas que habitaban ese pueblo, 144 perdieron la vida y solo 28 fueron encontradas. Las otras 116 se cree que se arrastraron con la corriente y están hoy en día en el fondo del lago. Esto causó una gran tragedia y fue una conmoción para todo el país. Miles de personas apoyaron internacionalmente incluso y también nacionalmente a esta tragedia para poder reconstruir el pueblo y ayudar a tantísimas víctimas. Incluso hubo muchas donaciones benéficas y partidos que se hicieron para recaudar fondos. Como esto no interesaba para una publicidad para España, se intentó minimizar al máximo, como queriendo olvidarlo. Así que, como muchos lugareños se negaban a volver al mismo pueblo donde había ocurrido la tragedia, se ordenó hacer otro pueblo 1 kilómetro más abajo. Los lugareños habían sufrido en sus carnes tanto pérdidas económicas como pérdidas de vida. No querían volver a esas casas, es entendible y es normal. Así que esta tragedia me recuerda mucho a lo que pasó hace un año en Valencia. Otra tragedia que a día de hoy sigue sin responsables y sin nadie que se haga cargo de ello. De verdad que siento mucha lástima por este tipo de tragedias, pero bueno, es una anécdota más. Así que desde aquí mandamos un beso a todos los familiares de esa gente que yace en el lago y a vosotros también. Un besito, por aquí dejamos el vídeo, no olvidéis suscribirse, darle like y si queréis dejarnos vuestros comentarios. Un besito.